Hola mis queridos amigos, nuevamente nos encontramos para continuar con nuestro diálogo y nuestro paseo por la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. El estudio bíblico de hoy es una continuación de lo que venimos hablando en el capítulo 5. Pablo, al inicio del capítulo 5, hace una poderosa exhortación para que tengamos cuidado de no caer de la gracia y de perder la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la libertad cristiana, existe el peligro de que alguien pueda malentender el concepto de la libertad cristiana. Me gustaría que leamos en el capítulo 5 de Gálatas los versículos 13 en adelante, hasta el versículo 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, evidentemente en la iglesia de Galacia había un problema. Los miembros de la iglesia estaban divididos y estaban entre ellos teniendo conflictos, unos apoyando quizás lo que Pablo enseñaba, y otros queriendo aceptar esta herejía, estas prácticas que eran contrarias al evangelio que Pablo había predicado. Ante esto, Pablo dice algo que es muy importante. Les recuerda que han sido llamados a ser libres en Cristo. Y aquí yo quiero detenerme un poco. ¿Qué es ser libre en Cristo? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad en Cristo es en primer lugar libertad de la culpa y de la condenación del pecado. La libertad en Cristo también es libertad del error, porque Cristo nos da a conocer a través de su palabra, de sus actos, de sus hechos, de sus enseñanzas, cuál es la verdad, porque Él finalmente es la verdad. La libertad en Cristo es ser libre de todo aquello que nos oprime, de toda superstición, de todo mito que no tiene nada que ver con las auténticas enseñanzas del Evangelio. La libertad en Cristo es ser libre para examinar libremente la revelación, la Escritura. Es ser libre para tomar decisiones. Es ser libre para elegirlo a Él como Señor y Salvador personal. Y me atrevería a decir todavía un poco más. Es ser libre para equivocarnos, sabiendo que aunque nos equivoquemos, Dios no nos condena porque nos ha perdonado y salvado en Cristo. Podemos cometer errores, pero Dios no se aparta de nosotros por los errores que nosotros cometamos. Ser libre en Cristo es estar libre de la culpa, de la condenación del pecado. Ser libre en Cristo es saber que soy un ciudadano del reino de los cielos. Ser libre en Cristo es saber que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Señor a mi vida para que Él sostenga mi existencia, para que el Espíritu me lleve a hacer la voluntad del Señor, a poder observar sus mandamientos, para que yo pueda ser un testimonio visible de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que ha sido convertida al Evangelio. Ser libre en Cristo es ser libre de todo aquello que es un ídolo en nuestra vida. La libertad cristiana es una libertad maravillosa. Y ser libre en Cristo es libre para amar, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo para que amemos aún a los que no merecen ser amados, aún a los que son difíciles de amar. Así que la libertad en Cristo es maravillosa. El Señor, que respeta nuestro libre albedrío, nos permite elegir libremente a cada uno de nosotros si queremos seguirle a Él, con todo lo que implica seguirle, con todas las consecuencias de seguirle, las consecuencias positivas y también consecuencias que, aunque no son negativas, implican de parte nuestra también una renuncia. Y ahora Pablo dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿A qué se refiere Pablo con el término carne? Se refiere a la naturaleza humana caída, a la naturaleza humana pecaminosa. No se está refiriendo a nuestra humanidad biológica meramente, con sus funciones propias. Se está refiriendo a esa inclinación, a esa tendencia al pecado, a aquello que nos lleva a nosotros
a vivir separados de Dios y a revelar un carácter opuesto al carácter de Dios. ¿Cómo sabemos que Pablo, al hablar de carne, se está refiriendo a esto? Por lo que dice a continuación el versículo 15. Porque dice, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, versículo 14 y el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vivir en la carne es vivir con odio, es vivir con rencor, es vivir con malos sentimientos hacia el prójimo. Vivir en la carne es vivir sin la capacidad de perdonar, de conciliar, de aceptar, de tolerar. Vivir en la carne es vivir sin amor. Es vivir, como dice Pablo aquí, mordiendo y devorando a otros que se oponen a mí, que no piensan como yo, que no son como yo. Así que la carne, para Pablo, no es solamente determinados pecados asociados a nuestra moral sexual, por ejemplo, que es lo que primeramente se piensa. Por eso él dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mirad, yo soy libre en Cristo, pero no libre para maltratar a nadie, no libre para herir a nadie, no libre para tratar mal a ninguna persona, no libre para insultar a nadie, aún a aquellos que no piensan como yo, que no son como yo. Pero es cierto también que la carne representa todo lo que tiene que ver con mi naturaleza caída. Y el fruto de la carne es representado claramente en el versículo 19, en los versículos 19 en adelante. Mientras por un lado se nos presenta el fruto de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, estas son las obras de la carne. Y cuando nosotros nos hemos entregado a Jesús, el gran desafío que tenemos es rendir nuestra naturaleza humana a Jesús. Somos libres en Cristo, libres de la culpa, libres de la condenación, pero Cristo también nos quiere librar de nosotros mismos, de nuestra naturaleza caída y llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es cierto que en este proceso vamos a caer muchas veces, vamos a fallar, somos humanos, pero lo importante es que nos aferremos a Jesús para que Él siga obrando en nuestra vida, para que siga poniendo bajo la sujeción del Espíritu nuestra naturaleza humana carnal caída y se manifieste en nuestra vida el fruto del Espíritu. Sí, el fruto del Espíritu del cual habla Pablo aquí también. Versículos 15 al 17, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Si nos hemos entregado a Jesús, tenemos que crucificar en Cristo y con Cristo nuestra naturaleza humana caída, hacerla morir por medio de la obra del Espíritu Santo, reducirla a la impotencia por medio de la obra del Espíritu Santo, para que se manifieste la vida de Cristo. Si vivís, dice el versículo 25, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26, no os hagáis vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Y vuelvo a lo que dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el Espíritu está en nosotros, hará de nosotros cristianos en los que se manifieste la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, y habrá amor en nosotros, hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, se manifestará. Y se opondrá a la obra de la carne, y el Espíritu luchará para que la obra de la carne no actúe en nosotros, para que la carne no tome el control de nuestra existencia. Amigos, es importante que nosotros aprendamos a rendirnos al Señor. El versículo 21, luego que termina de hablar de las obras de la carne, dice algo muy fuerte. La última parte dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí yo quiero detenerme en algo muy importante. Dice los que practican tales cosas, no los que hacen tales cosas. Porque la carne, en más de una oportunidad en el proceso de santificación,
aparece nuevamente y caemos. Y caemos, y fallamos, y nos equivocamos. Pero aquí dice los que practican, los que han decidido vivir de esa manera, los que han decidido vivir en oposición a la obra del Espíritu de Cristo en ellos. El que practique el pecado, dice Juan, es del diablo, no el que peca. Si los que pecáramos o en los que se manifestaran frutos de la carne fuéramos de Satanás y estuviéramos perdidos, no habría posibilidad de salvación para nadie. Una cosa es practicar el pecado, una cosa es desear practicar constantemente y vivir fuera de Jesús y vivir en la práctica de los pecados de la carne, dejando que mi propia naturaleza me guíe y no aceptar a Cristo como mi Salvador para que me libre de la culpa, de la condenación y del poder del pecado en mi vida. Y otra cosa es, habiendo aceptado a Cristo, ser un ser humano falible, que muchas veces fracasará, tendrá que llorar y volver a Jesús pidiendo perdón, pero con la seguridad que los brazos de Jesús están abiertos para recibirle. Deja que Jesús obre en tu vida. Yo quiero que hoy el Señor lo haga. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.